Estamos con Carlos Fernando Galán, que nos va a contar un poco más también sobre estos temas de empleo. Pero, candidato, primero, bienvenido al empleo.com. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Bueno, quiero que le contemos un poco a las personas primero cuál fue ese primer trabajo del candidato. Bueno, la primera vez que me pagaron a mí por un trabajo, yo tenía 12 años. Y yo trabajé en Agroexpo, en la Feria de Exposición. Básicamente, a la oficina de prensa de Agroexpo yo estaba encargado de ir a los pabellones durante el día de la feria, recopilar información de cosas que estaban presentando que fueran interesantes, traer esa información, entregarla en la oficina de prensa para que hicieran boletines de prensa. Me pagaron 20.000 pesos por la feria de Agroexpo del 1989. Esa fue la primera vez. ¿Qué hiciste con ese primer sueldo? Pues no tengo ni idea, pero comprarle regalos seguramente a la familia. Yo creo que eso fue lo que hice. Ya después tuve otros trabajos que fueron periodísticos. Yo trabajé en la casa editorial El Tiempo, trabajé en Semana, trabajé en la revista Cambio, y fueron pues trabajos extraordinarios. Yo he tenido una vida, digamos, ya profesional en el periodismo durante varios años y luego ya en la política. ¿Algún jefe de pronto cuchilla en ese paso por los medios de comunicación? Varios, la verdad, varios jefes cuchilla. Yo me acuerdo que una a la que le aprendí muchísimo fue Luz María Sierra, que era la jefe de redacción del Tiempo en esa época, y a Roberto Pombo, el editor general del periódico. Me acuerdo mucho de él. Me acuerdo mucho de Ricardo Ávila, que era también el editor de la revista Cambio, en la época que Cambio era de García Márquez. Y María Elvira Samper, que a ella le debo en buena parte pues, haber aprendido a escribir bien periodísticamente. ¿Algún regaño que recuerdes así de alguno de esos jefes? Sí, no, recuerdo una embarrada aquí en El Tiempo. Yo era el editor político y es una historia un poquito larga, la voy a resumir. Pero básicamente yo me dediqué al domingo, el viernes por la noche al periódico del domingo y encargué a otra persona del periódico el sábado. Y quedó un espacio y yo le dije, hay una nota que está en la nevera, así le decíamos a las notas que no estaban en la nevera, no sé si le dirán así todavía. Sí. Ahí quedó para que la metan, hay un espacio perfecto para el sábado, listo, perfecto. Y a las 12 de la noche llega y me dice, no, cometí un error. Yo dije, ¿qué pasó? Que tenía siendo responsabilidad mía porque yo era el editor. No, hay un programa nuevo que se llama Armés, que tenía el periódico que era para las notas. Y yo, al montar la nota, en vez de decirle que no hiciera los cambios al corrector, no, el periodista le puso sí a todos los cambios y mandó la nota así. Y así se fue, así se publicó. Y dije, ¿cómo quedó la nota? Me dijo, no, terrible, no se imagina. Entonces, muestra la nota. Le cambió los nombres a todos, eran políticos, era una nota política. Entonces, pues me acuerdo de algunos, por ejemplo, una senadora que se llamaba Zulema Hatin, le puso Salema Jetón, y así sale en el periódico. Había un congresista que se llamaba Tony Josame, y puso Toño Cójame. Y eran como 10 nombres, y yo dije, Dios mío, qué desastre, nos toca sacar corrección. Sí, claro. Pero ¿y alguien te llamó en ese momento como...? No, al otro día yo llamé a Roberto, y le dije, Roberto, cometimos un error. ¿En dónde? Tal nota. Ya la leo y hablamos. Y yo, bueno, listo. Al ratico me llama, y estaba primero toteado la risa, porque era muy divertida la nota, pero ya después ¿quién cometió ese error? ¿Cómo se hizo? Terrible. Fue un vaciado monumental. Bueno, ¿y algún momento de desempleo? ¿Algún momento que de pronto hayas tenido que pasar por ese desempleo? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cuál fue como esa motivación? Pues mira, en la política uno enfrenta unos momentos que, digamos, son difíciles porque cuando tú vas a aspirar a un cargo, usualmente te toca estar, en cierta forma, en el aire durante un tiempo. Entonces yo, cuando aspiré al Consejo de Bogotá, tuve que renunciar aquí al periódico y quedarme, digamos, 6 meses, digamos, cesante mientras la campaña, y uno sabe, si logra ser elegido, bien, y si no, nada. Lo mismo ocurrió cuando aspiré después al Congreso, que tuve que salir del trabajo que tenía en el gobierno, de secretario de Transparencia, y eso pues me hizo estar un año. Entonces, en la política hay mucha inestabilidad, y eso es complejo, porque pues uno tiene que ser juicioso en ahorrar sus cesantías, porque sabe que eventualmente va a haber un momento en que queda cesante y es difícil. Entonces ha habido varios momentos donde he estado cesante, sin lugar a dudas. Bueno, ¿y qué mensaje le podemos dejar a esas personas, tantos que nos ven también desde el empleo.com, que están desempleados? ¿Cuáles son esas propuestas, candidato, para mejorar esas tasas de desempleo en la ciudad? Bueno, nosotros vamos a implementar varias políticas para enfrentar eso. Yo sé que es una situación muy compleja la que enfrenta una persona, de angustia familiar, personal, cuando pues, no consigue un empleo. Y esas políticas que vamos a implementar tienen varios elementos. Uno es una medida de choque, porque
en Colombia, en este momento, por el cambio de la política nacional de vivienda, los subsidios de Mi Casa Ya van a llegar a Bogotá después de que le lleguen a otros municipios. O sea, quedamos en la fila atrás. Y eso va a ser un reto. Está cayendo la construcción. Cada vivienda de interés social que se hace genera 5 empleos entre directos e indirectos. Entonces ahí va a haber una caída del empleo además por cuenta de eso. Entonces la apuesta nuestra es hacer una política anticíclica para inyectar más de 10.000 subsidios de vivienda que nos permitan activar y generar por lo menos 50.000 empleos con esa sola política. Ese es un elemento inicial. Segundo, creemos que aquellas manzanas del cuidado, que son una política positiva del gobierno actual que vamos a continuar, tiene que tener un componente adicional y es cómo le ayudamos a esas mujeres que están accediendo a educación, a formación, a capacitación en temas que tienen que ver con eventualmente formación para el empleo. Les ayudamos también luego en iniciar un proyecto productivo. Muchas quieren llegar a eso y hay que apoyarlas en la ideación de ese emprendimiento eventualmente, en toda la asistencia técnica que les permita entender cómo se manejan, digamos, la contabilidad de un proyecto así, cómo manejar proveedores, cómo eventualmente el tema tributario, cómo acceder a un capital semilla, cómo no depender del gota a gota. Entonces ahí vamos a hacer un componente que tiene que ver con las mujeres, particularmente de apoyo a emprendimiento de mujeres. Vamos a crear además un sistema distrital de emprendimiento con un énfasis en el tema local y comunitario, y eso va a ser particularmente para jóvenes. Entendemos que aquí en Bogotá, pues ahora nos piden que no se llame los ninis, sino que son jóvenes con potencial. Son jóvenes que no están estudiando, no están trabajando, y ahí vamos a trabajar también con ellos. Entendemos que hoy cada vez más los jóvenes no están interesados en ser empleados. El porcentaje, digamos, de quienes estarían interesados en ser empleados es menor y ha caído. Entonces muchos quieren ser emprendedores, pero eso tiene un reto también inmenso. Más del 85% de las empresas que se crean mueren en los primeros 3 años. Entonces no es nada fácil, ahí hay que acompañarlos también en la ideación de ese proyecto productivo de emprendimiento, ayudarles a concretar también, como lo decía en el caso de las mujeres, todo el proceso para que puedan construirlo. Creemos que lo que se está haciendo en Bogotá de todos a la U es importante, es pensando cómo una persona mayor de 18 años, bien sea que tiene formación ya superior o no, pueda acceder a una formación que le complemente sus conocimientos para poder conseguir un empleo. Hay que conectar eso, hay que trabajar con el sector privado para ver, bueno, qué necesitan, porque muchas veces el sector privado le enfrenta el reto de decir, necesito estas personas y no encuentro. Y mientras tanto hay personas sin empleo. Entonces, a esa conexión tenemos que hacerla. Hay referentes en Colombia de la alianza entre academia, empresa y Estado, y ahí la educación va a ser clave. Es trabajar en cómo generamos educación pertinente para las demandas que tiene el mercado bogotano. ¿Qué hacer? Sabemos que gran parte de las personas que de pronto se quedan desempleadas están optando por conducir sus carros y estar en estas aplicaciones de transporte. ¿Qué va a pasar con esto y qué propuestas hay? Bueno, yo creo que eso es obviamente un tema de orden nacional. Colombia tiene que regular eso. Yo creo que es clave regularlo. Yo entiendo la preocupación perfectamente de quienes manejan un taxi y pagaron un cupo y dicen, venga, yo pagué un cupo que en algún momento estuvo por encima inclusive de 100 millones de pesos, tengo que cumplir una cantidad de reglas y hay otros que lo hacen sin cumplir lo mismo y eso es desigual y yo entiendo, pero la forma de resolver eso es nivelando la cancha, es trabajando para que se regule y se permita siempre y cuando se compense de alguna forma a esos que pagaron un cupo. Ya hay aplicaciones donde hay personas que tienen taxis que también se suman, entonces luchar contra la tecnología es un error. Yo creo que no hay que hacerlo, hay es que regular para nivelar la cancha, para que no haya un desequilibrio con unos que tuvieron que pagar una cantidad de plata, cumplir una cantidad de reglas y otros que no. Tenemos que igualar la cancha entre todos. Así como muchas personas están en un proceso de selección para entrar a una empresa, pues todos ustedes como candidatos también están en ese proceso de selección. ¿Qué te hace diferente o qué puedes destacar de esa hoja de vida para que seas el elegido para ese cargo? Bueno, a mí me diferencia de los demás candidatos que mi proyecto de vida y mi trabajo político ha sido pensando en Bogotá, siempre en Bogotá. Yo me he dedicado a eso, a estudiar esta ciudad, a recorrerla. He sido concejal en 2 oportunidades, además presidente del consejo. Y yo creo que la ciudad necesita eso en este momento. No alguien que se le ocurrió la noche a la mañana, no alguien que está simplemente pensando a ver qué otro cargo aspiro, sino alguien que esté dedicado a pensar cómo resolver los problemas de Bogotá. Esa experiencia se necesita, ese conocimiento de la ciudad se necesita. Y Bogotá no puede improvisar. O sea, lo que está pasando requiere una persona y un equipo que llegue desde el primer día. Y no digo desde el primer día de la posesión, desde el día de la elección tenga claro, el empalme es clave.
que se haga bien, entendiendo cómo funciona el distrito y que luego aprovechemos al máximo. Los periodos de 4 años realmente son cortos y lo que uno no planee, diseñe y me empuje desde los primeros 4 o 5 meses del gobierno va a ser muy difícil. Entonces, llegar a conocer el distrito en los primeros meses, llegar a entenderlo, va a ser una pérdida de tiempo que no se puede permitir en Bogotá. Yo tengo el conocimiento, la capacidad para tomar las decisiones acertadas y además la responsabilidad para también tomarlas, porque Bogotá tendrá que tomar decisiones difíciles, pero correctas. A mí no estoy pensando ni me trasnoche pensar en otros cargos, yo tengo la obsesión de trabajar desde Bogotá y creo que eso es lo que necesita la ciudad en este momento. Candidato, pues muchísimas gracias por haber estado acá en elempleo.com y ya saben, estos son los candidatos en elempleo.com. Feliz día para todos.